Continuamos con las mesas y presentaciones de la mañana. Como moderadora quería dar las gracias al Real Instituto Elcano, en el que me siento como en casa, y en especial a Fernando Reinares y a Carola y al Grupo de Terrorismo Global y a la Embajada de Estados Unidos por seguir también en esta iniciativa que tanto nos gusta. Tengo el honor y el gusto de presidir, moderar esta mesa redonda con 4 grandes expertos. El señor Thomas Renard, Senior Research Fellow del Edmond Royal Institute for International Relations. Hila Weizmann, mayor adjunta de la División de Inteligencia del Servicio de Prisiones de Israel. Don José Luis López Novo, jefe del Servicio de Intervención de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y Manel Roca, responsable del área de Información y Seguridad de los Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. La tarea de esta mesa, y yo me alegro de ser la moderadora y no tener que dar respuesta a las preguntas que les planteamos a ellos, tiene que ver con qué hacer y cómo. La cuestión, nuestra mesa trabaja la prevención de la radicalización. La siguiente mesa trabajará las actuaciones en prisiones en relación con la radicalización y, como se ha dicho en la mesa anterior, la prevención de la radicalización es esencial. Fernando, José Luis, Carola y Álvaro destacaban que se trata de un contexto muy específico que merece prestar atención individualizada, porque en él hay reclusos que se encuentran en una situación de crisis personal, crisis religiosa, problemas de frustración, de victimización. Eso les hace especialmente vulnerables, pero también, como destacaba el profesor Reinares, especialmente útiles para reclutadores y para organizaciones terroristas que ven en ellos, como decía el profesor Reinares, la posibilidad de conseguir nuevas capacidades y nuevos adeptos para sus organizaciones. Todo esto, estas características especiales de la situación en prisión, hace que la prevención sea esencial y, bueno, pues en esta mesa tenemos el reto de plantear o de intentar responder desde diferentes perspectivas a qué hacer y cómo. Sin más, paso la palabra a nuestro primer interviniente, que nos planteará cuáles son las posibilidades de acción y cómo llevarlas a cabo. Gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Y en Bélgica se diría buenas tardes, pero aquí se dice todavía buenos días, pienso. Y muchas gracias a Elcano, a Fernando, a Carola por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo voy a hablar en inglés porque mi español no es tanto bueno y no quería decir tonterías, así que por los que necesitan por favor, yo paso en inglés. Lo primero que quiero decir es que la radicalización en prisión, y en Bélgica también, no es nada nuevo. Ya lo habíamos visto. Y aquí en esta fotografía ven a un individuo, a lo mejor no lo recuerdan, se llama Nizar Triwisi. Era un futbolista profesional al que se le condenó a una pena de cárcel en los años 90 por tráfico de estupefacientes. Se radicalizó en la cárcel y se marchó a Afganistán, se formó con Al-Qaeda, volvió justo después de los atentados del 11 de septiembre con la intención de llevar a cabo un atentado terrorista en Bélgica contra una base estadounidense en el norte del país. Fue detenido, encarcelado y no solo se radicalizó en la cárcel, sino que además, por lo visto, era una persona muy influyente en prisión. No se sabe a ciencia cierta toda la influencia que tuvo mientras estuvo en prisión, pero los funcionarios penitenciarios y los presos que estaban con él nos dicen que era una persona muy admirada por los demás presos. Esto es algo que hemos vivido en Bélgica
y que se remonta hace mucho más tiempo que este caso. Mañana es el Día de la Realeza en Bélgica y en 1902 un anarquista estuvo a punto de matar a nuestro rey. Se trataba de Gennaro Rubino, un italiano que también se había radicalizado en prisión en Italia, que es donde conoció a otro terrorista anarquista que lo metió en el mundo de los ideales y las tácticas anarquistas. Se le había condenado a 20 años de prisión por un atentado con bomba y por esta radicalización Gennaro Rubino decidió que tenía que actuar en nombre del anarquismo y tenía que intentar asesinar al rey Leopoldo II, pero no lo consiguió. Este pues no es un fenómeno nuevo, pero sí que es un fenómeno más grave que nunca. Aquí ven a Salah Abdeslam, a mano izquierda. Él se radicalizó en prisión, pero aparece aquí para ilustrar la nueva generación de yihadistas, muchos de los cuales se radicalizaron en prisión y que además, porque hay muchos más condenados por terrorismo en la cárcel en Bélgica que nunca, pues esto es importante. Y también hay otro hecho importante. Benjamin Herman está en la fotografía de la mano derecha. En mayo de 2018 recordarán que hubo un atentado en Lieja. Este individuo estaba de permiso penitenciario y llevó a cabo un atentado que dijo era en nombre de ISIS, aunque esto siempre es delicado. Presuntamente se radicalizó en prisión y mientras disfrutaba de ese permiso penitenciario llevó a cabo ese atentado. Y esto suscita toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es la radicalización en la cárcel? Y esto está vinculado con el tema más amplio de lo que es la radicalización. En el caso de Salah Abdeslam, que nos conste, no se radicalizó en prisión, pero según su abogado, ahora que está en la cárcel, se está radicalizando todavía más. Esto también es muy importante. En cuanto a Benjamin Herman, no era conocido por sus ideas radicales antes de entrar en la cárcel, ni tampoco mientras estuvo en la cárcel, o sea que escapaba a la atención de los servicios secretos. Y cuando salió de la cárcel, llevó a cabo ese atentado en nombre de ISIS. Y esto suscita muchas preguntas en cuanto a si realmente se trata de un atentado terrorista. Estaba muy comprometido con el grupo, creía realmente en las ideas del grupo. Estas son las preguntas a las que tenemos que contestar ante los terroristas, incluso los que están en la cárcel, porque las mismas preguntas que se plantean fuera de la cárcel se plantean en la cárcel. Entonces, las preguntas que nos hacemos en este contexto cuando tratamos con individuos radicalizados, las preguntas que nos hacemos son si se radicalizaron antes de ingresar en prisión y, de ser así, cuál va a ser su comportamiento mientras estén en la cárcel. ¿Van a intentar radicalizar a otros presos? ¿Van a radicalizarse todavía más? Y aquí puedo citar a Abdeslam, que participó en los atentados de París, pero según nos consta, ideológicamente, aunque parezca raro, no estaba muy radicalizado. Tenía pocos conocimientos del Islam, pero parece que ahora que está en la cárcel dedica todo su tiempo al estudio y se está radicalizando ideológicamente. Luego está la otra categoría de los que se están radicalizando en prisión, personas que antes no estaban radicalizadas.
Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se radicalizan? Sabemos que en la cárcel los individuos se vuelven más religiosos, pero a veces adoptan el Islam radical o formas de religión más problemáticas. Y algunos pueden adscribirse al grupo más poderoso que les puede apoyar, proteger, que les pueden ayudar a suplir sus necesidades diarias en la cárcel. Y uno de estos grupos tan poderosos actualmente son los yihadis que están en prisión. Son un grupo poderoso al que uno se puede dirigir. Y hay muchos delincuentes comunes que se van aproximando a estos núcleos de yihadistas, pero realmente han adoptado la ideología yihadista o simplemente lo hacen porque les resulta cómodo y una vez que salgan de la cárcel intentarán cortar ese vínculo. Estas son las preguntas a las que nos enfrentamos cuando hablamos de radicalización en prisión. Y debo añadir que hay que distinguir cuando se habla de la radicalización en prisión, al igual que fuera de la cárcel, hay que distinguir entre la radicalización cognitiva y la de comportamiento. Estos individuos se radicalizan ideológicamente en la cárcel y solo ideológicamente, sin que eso signifique que vayan a pasar a la acción, o están radicalizando su comportamiento y convirtiéndose en extremistas violentos y por lo tanto convirtiéndose en una amenaza para la sociedad una vez en libertad. Cuando se habla de radicalización están estas dos posibilidades, tanto en prisión como fuera de prisión. Durante la primera mesa se nos ha dicho que había 3 tipos de presos en España, A, B y C. En Bélgica tenemos a 4, A, B, C y D son los que vigilamos. Tenemos por supuesto aquellos que han sido condenados por terrorismo. Tenemos también a delincuentes condenados por su relación con algún asunto terrorista. Por ejemplo, han facilitado documentación, han vendido armas, etc. Se les ha condenado por un delito vinculado a una red terrorista. Hay otra categoría que es la de los combatientes extranjeros y los retornados, y luego la cuarta categoría es la categoría de los radicalizados. Se puede tratar de personas que ingresaron en prisión ya radicalizadas y a las que se condenó por un delito común, y luego están las personas que están en prisión y se han radicalizado en prisión. Y en cuanto a las estadísticas, es notable que tengamos 2 cifras distintas, una que proviene del Ministerio de Justicia y la Administración Penitenciaria y otra que procede de nuestros servicios de inteligencia. Utilizan 2 metodologías distintas, pero lo primero que hay que señalar es que se maneje la cifra que se maneje, estas cifras no tienen precedente. O sea, este es un fenómeno que ha alcanzado unos niveles nunca vistos. Según el Ministerio de Justicia, hay 240 individuos en prisión que pertenecen a las 4 categorías a las que me he referido, y según los servicios de inteligencia se trataría de 450 individuos. Hay unos 50 individuos condenados por terrorismo, unos 100 combatientes extranjeros, de los cuales 50 retornados. Les puede parecer extraño que solo haya 50 retornados de esos 100 combatientes extranjeros, y es porque hay personas que se consideran terroristas extranjeros, combatientes extranjeros, que no han podido marcharse del territorio porque se lo hemos impedido. Y luego tenemos a unas 40 personas condenadas por delitos, pero con vinculación a redes terroristas,
Y luego la gran diferencia entre la cifra de 240 y 450 viene por la diferencia de la cifra de radicalizados. Según el Ministerio de Justicia, hay 50 individuos radicalizados en prisión, pero según los servicios de inteligencia, la cifra de radicalizados en prisión es mucho más elevada, y de allí esa diferencia entre las dos cifras. Quiero destacar una cosa, y es que tenemos a más de 10.000 presos en Bélgica. Así que, aunque tomemos la cifra más alta, como mucho, esta población problemática supone un 4,5% de la población carcelaria. O sea, es un fenómeno sin precedentes, pero no debemos exagerar la situación. Sobre todo cuando leemos el periódico tenemos la impresión de que la radicalización en prisión es algo que afecta prácticamente a todos los presos. No, solo afecta a un 4,5% de la población carcelaria. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué respuesta hemos dado en Bélgica? La primera estrategia que adoptamos fue el plan de radicalización del 2006. No es una estrategia de lucha contra el terrorismo, es un plan de acción contra la radicalización y el radicalismo. El primer plan se elaboró y adoptó en el 2006. Tenía 7 ejes. Los vectores de la radicalización eran uno de los ejes principales, y uno de esos otro de esos ejes era la prisión. Hubo un acuerdo de cooperación entre los servicios de inteligencia y la administración penitenciaria para hacer un seguimiento de la radicalización en prisión. No obstante, entre el 2006 y el 2015, el entorno penitenciario no era una prioridad para los servicios de seguridad, y por lo tanto se invirtieron pocos recursos para hacer un seguimiento de las actividades de radicalización en prisión. Sí que se formó al personal psicológico y a los vigilantes, pero solo 150 funcionarios de prisiones recibieron formación. El 2015 fue muy importante en la lucha contra la radicalización en prisiones. El segundo plan, el plan R, se adoptó precisamente en el 2015, y la prisión es uno de los ejes centrales de ese nuevo plan. Pero las cárceles se convirtieron en una prioridad para los servicios de inteligencia. Además, hubo una estrategia contra con una serie de prioridades. O sea, en la administración penitenciaria creamos CELEX, la célula para el extremismo. Es una célula especializada a nivel central de la administración que centraliza toda la información sobre la radicalización en la cárcel, sobre los individuos, y se decide también qué medidas tomar frente a estos individuos. Y en el contexto de esta estrategia, Bélgica optó por un régimen de separación de los radicalizados, es decir, que intentamos separar a estos prisioneros entre diversas unidades para que no tengan una influencia negativa los unos en los otros. Se han creado 2 unidades especiales de desradicalización de extremistas, y hay 40
plazas en esas 2 unidades a donde enviamos a los presos más problemáticos, y por problemáticos nos referimos a aquellos que intentan reclutar a otros. Entonces se ponen en células de mucha seguridad, con mucha vigilancia, en esas unidades especiales. El flujo de información entre la administración penitenciaria, la policía, las autoridades de inteligencia, etcétera, ha mejorado, y en la estrategia también se presentó un enfoque binario de desenganche y de radicalización. Se trataba de abordar el comportamiento, desenganche, y la ideología de radicalización. Sin embargo, desde el 2015 ha cambiado este enfoque y se prefiere ahora el desenganche respecto de la desradicalización. Esto se debe a que tras un intercambio con otros países hemos llegado a la conclusión de que la desradicalización no era muy eficaz y que era mejor invertir en el desenganche. También hemos desarrollado más formación, es decir, que todos los funcionarios penitenciarios han recibido formación. Además tenemos nuevas herramientas de evaluación de riesgos, etcétera. O sea que se han implantado muchas cosas, pero esto es algo reciente y que todavía está en curso. Y llego ahora a mi conclusión. Ya me gustaría destacar algunas de las críticas que se hacen al enfoque actual y algunas de las cosas positivas. El desenganche, que se prefiere a la desradicalización, sigue siendo algo novedoso. Es decir, que los programas todavía no son muy sólidos y no todos los presos radicalizados pueden acceder a los programas de desenganche. A menudo se opta por demasiada seguridad con respecto a estos individuos. Sobre el terreno, la administración penitenciaria opta por imponer medidas de seguridad muy estrictas, y eso va en contra del espíritu de la estrategia. Y cuando están sometidos a esas medidas de seguridad tan estrictas, no tienen acceso a los programas de desenganche. Así que nos preocupa mucho el riesgo que plantean y por lo tanto les denegamos el acceso a estos programas que podrían facilitar su reinserción. Las unidades de RADEX también se ven criticadas. Ha habido visitas de estas unidades de desradicalización por parte de encargados de derechos humanos, y una de las críticas que se han hecho es que los criterios de entrada en esas unidades de desradicalización no son muy claros. Entonces no se sabe bien por qué algunos individuos acaban allí. Oficialmente es porque activamente se dedican al proselitismo, pero no parece que haya una metodología muy clara, y más preocupante todavía, tampoco hay un mecanismo claro para salir de estas unidades de desradicalización, con lo cual una vez que se toma la decisión de ingresarlos en ese tipo de unidad, existe el peligro de que ya no vuelvan a salir, y la ponente especial de Naciones Unidas hizo esa crítica. Y la última crítica tiene que ver con la reinserción. Una cosa es el desenganche, otra la reinserción. Los programas de reinserción están destinados a asegurarse de que una vez que salgan de la cárcel, estas personas puedan volver a la sociedad. La gran mayoría de estos detenidos tienen penas muy cortas, de 3 a 5 años, y por lo tanto, si no se
trabaja activamente en materia de desenganche y reinserción durante ese breve periodo de tiempo, existe el peligro de que vuelvan a su vida anterior. Es decir, que vuelvan al entorno en el que se radicalizaron. Y tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Hay que cooperar estrechamente con los servicios que están fuera de la cárcel, la policía local, las oficinas de desradicalización de los ayuntamientos, etc. Y todavía esto no está ocurriendo en Bélgica. O sea, la transición entre la vida carcelaria y la vida postcarcelaria sigue siendo muy problemática en Bélgica, al igual que en muchos otros países. Una nota positiva para concluir. Como he dicho, las prisiones son ya una prioridad, así que se está trabajando mucho para combatir la radicalización en la cárcel, aunque haya enfoques novedosos. Hay más información que se intercambia entre los funcionarios de prisiones y los servicios de inteligencia. La información fluye más eficazmente. Hay una base de datos común para que todos los servicios implicados puedan intercambiar información. El desenganche, sí, hay señales de que se está produciendo. Es difícil medirlo, no hay una metodología que permita medirlo, pero sobre todo en lo que se refiere a los combatientes extranjeros, vemos una evolución positiva y vemos que hay signos de desenganche durante la estancia en la prisión y también, sobre todo, después de la cárcel. De los que han vuelto de Siria y de Irak, lo hemos visto entre ellos, y ninguno de ellos, de momento, ha reincidido. Este es un dato positivo y alentador. Por supuesto que estos individuos están muy vigilados por la policía, por los servicios secretos y también por los servicios sociales municipales. Lo que les mueve es la decepción que les ha causado la autoridad palestina y las organizaciones terroristas. Consideran que no actúan lo suficiente. Y luego tenemos a ISIS, tenemos a unos 80 presos de ISIS, constituyen solo un 1% de toda la población carcelaria terrorista. Pero es importante señalar que esta cifra ha aumentado notablemente y sigue aumentando. Un 88% de esos 80 presos son ciudadanos israelíes y eso es un fenómeno nuevo. Y la mayoría de estos presos son palestinos de Cisjordania, de Ramallah, también hay algunos de la Banda de Gaza y de Jerusalén Este. Unos 1.500 presos reciben una condena de más de 15 años. 558 tienen les han condenado a la cadena perpetua. Pueden organizar también atentados de actividades desde la cárcel. Pueden llevar a un recrudecimiento, por ejemplo, en la situación de seguridad en la Franja de Gaza. Y nosotros, como agencia de inteligencia, tenemos que hacer que esos 1.500 presos consideran que tienen algo que perder. Y eso significa que hay que reducir su motivación para actuar e impedir que se radicalicen a sí mismos o a otros. Debemos impedir una situación en la que las prisiones se convierten en otro campo de batalla para Israel. Ya tenemos suficientes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Recabando datos. La inteligencia se basa en UMINT, pero también tenemos otros métodos, SIGINT y operativa. Tenemos entre 2 a 5 agentes en cada cárcel, dependiendo del tamaño de la cárcel, y además tenemos el agente de distrito y por encima el agente de división.
que es quien presenta la evaluación de los datos de inteligencia a nivel nacional. También hay un equipo especial que se encarga de los efectivos operativos y una unidad de operaciones especial que actúa en materia de contrabanda de drogas y de teléfonos entre estos presos. Tomamos medidas para prevenir la radicalización, al igual que se hace en otros países. Por ejemplo, restringimos las visitas, dividimos a los presos en alas especiales, vigilamos las cartas, libros, etc. Pero nuestra herramienta más poderosa es el diálogo. Horas y horas de charlas y conversaciones con los líderes de la organización. Las cárceles israelíes son como un microcosmo de la sociedad palestina. Reflejan esa sociedad. Debido al conflicto entre Fatah y Hamas desde el 2006, los presos de Fatah y de Hamas viven separados. Además, también dividimos a los presos según sus lugares de origen. Los presos eligen a sus líderes de forma totalmente democrática cada 6 meses. O sea, se puede decir que las prisiones israelíes son las democracias árabes más importantes en Oriente Medio. Normalmente eligen a un representante que habla bien hebreo y a un líder. Y esas dos personas están en relación con los funcionarios y representan a los presos ante el alcaide y los distintos agentes. Se aprende mucho de la sociedad palestina durante esas conversaciones, recabamos información sobre las organizaciones terroristas dentro y fuera de la cárcel, sabemos cómo actúan, cómo toman decisiones, y este diálogo nos ayuda a detectar el factor extremista que queremos mantener al margen de los demás. Nos ayuda a distinguir a esos radicales de los presos moderados con los que querríamos cooperar. Un ejemplo muy bueno es lo que hicimos con los presos de ISIS, y vemos que lo que hicimos es muy parecido a lo que se ha hecho según nos han contado aquí hoy. Dividimos a los presos en 3 grupos. El primer grupo es el grupo más ideológico, más extremista, más religioso, más salafista, personas muy duras. El segundo grupo son presos que fueron a combatir en Siria e Irak y volvieron, y el tercer grupo son jóvenes que decidieron sumarse a ISIS porque estaba de moda o porque querían tener un sentimiento de pertenencia a algo. No tienen conocimiento religioso de ningún tipo y son más bien delincuentes. Nuestras fuentes humanas detectan a los radicales y los separamos de los demás. Y luego nos dimos cuenta de que es mejor integrar a los presos del segundo y tercer grupos en las salas laicas y no en las religiosas. Entonces los integramos con presos de Fatah moderados que querían cooperar con nosotros porque consideran que se trata de enemigos mutuos. Después de un proceso de desradicalización en las salas de Fatah, Shin Bet, agente israelí, también participó, y esos presos firmaron un documento oficial desvinculándose de ISIS y comprometiéndose a decir que ya no participan en actividades promovidas por ISIS ni dentro ni fuera de la cárcel. Pero este diálogo tiene otro efecto importante, es un catalizador para procesos de desradicalización dentro de la cárcel. Esas conversaciones crean una oportunidad única para que un palestino pueda conocer a otros israelíes, no al soldado que está en el puesto de control ni al policía, sino a un funcionario de prisiones que lo trata con respeto y que consigue, por ejemplo, cuidados médicos si hace falta. Entienden
que el conflicto no es blanco y negro, que tiene muchos matices. Aprenden hebreo y ven la televisión israelí. Piensen en lo que hace ver a la familia de la víctima en un documental de televisión. Muchas veces, después de haber visto programas de ese tipo, los presos me han dicho que esa no es la forma de acabar con el conflicto. Cuando hay problemas, los resolvemos con el diálogo. Y todo esto hace que los presos vean que los problemas entre palestinos e israelíes se pueden resolver con respeto, diálogo y entendimiento mutuo. Un estudio que se llevó a cabo en el 2013 en una prisión israelí, que llevó a cabo un investigador israelí, dijo que hay 3 factores de radicalización en las cárceles israelíes. En primer lugar, adquirir formación. En segundo lugar, el tiempo pasado en la cárcel. Y el tercer lugar, el más importante, es en la comunicación con los demás. La mayor parte de los presos así lo entienden cuando salen de la cárcel y esperamos que divulguen esa idea. Es importante señalar aquí que la mayor parte de los líderes en prisión tendrán poder cuando salgan de la cárcel. Por ejemplo, los líderes de Hamas actuales en la Franja de Gaza son sobre todo personas que habían estado en la cárcel. El líder de Hamas aquí pasó 24 años en una cárcel israelí antes de su liberación en un intercambio de presos. Habla hebreo perfectamente, entiende la sociedad israelí y se ve en cómo toma decisiones respecto de este conflicto. Y voy a concluir con un vídeo de una entrevista con Farida Hashusha, condenado a 15 años por un intento de asesinato. Ya ha sido liberado. Fue uno de los líderes de Fatah en la cárcel y ahora es fuera de la cárcel. Estuvo mucho tiempo con nosotros, el personal de inteligencia, y escuchen lo que tiene que decir solo pocas horas después de que se le liberara de la cárcel en medio de las celebraciones por su liberación. صحيح في إمكانية لخلق جسر سلام بينه وبين الإسرائيليين لا تشعر بالسجن لأني أنا داخل السجن يعني اشتغلت دوبير والشيء اللي أنا شفته والشيء اللي أنا عشته في إمكانية لوجود ناس بالطرف الإسرائيلي يريدون السلام. Para concluir, junto con la herramienta típica de recabar datos, con UMINT, por ejemplo, el uso de tecnologías avanzadas y la cooperación con otras agencias de inteligencia, junto a todas estas herramientas usamos el diálogo. Usamos este modelo para intentar conseguir la desradicalización como algo estratégico para el Estado de Israel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gila, por la presentación de qué hace y cómo Israel para prevenir la radicalización en prisiones. A continuación tiene la palabra don José Luis López Novo. Adelante.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado el Real Instituto Elcano a participar en estas jornadas. Y sin más dilación, voy a empezar mi exposición haciendo un breve resumen a la experiencia histórica que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene con respecto a la intervención con internos pertenecientes a organizaciones terroristas, para pasar posteriormente a una descripción de los riesgos inherentes al medio penitenciario, los objetivos que nuestra institución se marca para erradicar estos riesgos y cuál es la estrategia o las medidas que tenemos implantadas para la neutralización de estos riesgos y la consecución de los objetivos. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cuenta con una dilatada experiencia adquirida a lo largo de estos 40 años de intervención con internos pertenecientes a organizaciones terroristas, principalmente de la organización terrorista ETA y Grapo. Y en relación con el terrorismo internacional, es a principios de los años 80, concretamente en el año 1980, cuando se produce el primer ingreso en nuestros centros penitenciarios de un interno relacionado con delitos terroristas de naturaleza yihadista. No obstante, a lo anteriormente expuesto, es el año 2004, a raíz de los atentados del 11M en la ciudad de Madrid, cuando Instituciones Penitenciarias comienza a diseñar la estrategia a seguir para la detección y prevención de los procesos de radicalización en nuestros centros penitenciarios. Así, en el mes de noviembre de 2004, establece unas actuaciones iniciales de intervención dirigidas a potenciar las medidas de seguridad previstas reglamentariamente, haciendo especial incidencia en la observación de la conducta, actitudes, comportamientos y relaciones de los internos que teníamos en prisión, para intentar detectar las posibles labores de difusión de ideologías extremistas, proselitismo y captación entre la población reclusa, así como la detección de aquellos otros internos en los que se apreciaran indicadores de los que pudiera inferirse el inicio de un proceso de radicalización y que se encontrasen en situación de frustración personal, exclusión social o especial vulnerabilidad, haciéndolos o convirtiéndolos en sujetos permeables a este tipo de procesos, creándose por primera vez los 3 grupos a los que esta mañana en su intervención hizo referencia la Secretaria de Estado, y estableciendo una serie de medidas de actuación con respecto a estos 3 grupos. Partiendo de la base de que la prevención exige la elaboración de una estrategia integral y articulada de los servicios de información e inteligencia, es a finales del año 2008 cuando Instituciones Penitenciarias creó las primeras unidades específicas dirigidas a la captación, el análisis y el tratamiento de la información generada en nuestros centros penitenciarios, unidades denominadas o conocidas como grupos de control y seguimiento. A estas unidades se les asignaron 2 ámbitos específicos de actuación. El primero de ellos, el control de aquellos internos que teníamos identificados como terroristas de naturaleza yihadista y también terrorismo de carácter autóctono, ETA, Grapo, Resistencia Galega. Y un segundo ámbito de actuación que era la prevención, detección y seguimiento de los procesos de radicalización de naturaleza yihadista. Ese mismo año, Instituciones Penitenciarias editó un manual para la prevención y detención de los procesos de radicalización en los centros penitenciarios, manual que actualizamos 2 años después, en el año 2010, y cuya elaboración contamos con la aportación inestimable del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, actualmente integrado en el CIDCO. El objetivo que perseguíamos con este manual era el de facilitar a nuestros profesionales penitenciarios, concretamente a los responsables penitenciarios y a los funcionarios de estas unidades de control, aquellos indicadores que debían ser detectados, observados y analizados para identificar esta amenaza, siendo uno de los primeros países de nuestro entorno, por no decir el primero, pecando de arrogancia, que desarrollamos esta iniciativa y que fue facilitada en su momento a aquellos países que no la demandaron. En el año 2011 entra en vigor la Instrucción 12/2011, que actualizaba una anterior del año 2006,
en la que se regula el fichero de internos de especial seguimiento. En esta instrucción, además de actualizar las medidas que ya teníamos implantadas, se recoge la inclusión en el citado fichero de aquellos internos que, sin estar procesados o condenados por delitos de naturaleza yihadista, destacasen por su fanatismo radical, afinidad al liderazgo terrorista y por liderar o integrar grupos de presión o captación en el centro penitenciario, pasando a partir de ese momento a integrarse en el fichero en el grupo FE, en el fichero de FIER 5, grupo B, que regulado a través de la citada instrucción. Partiendo de los antecedentes anteriormente citados, en el año 2014, Instituciones Penitenciarias implantó el nuevo programa para la prevención de la radicalización en los establecimientos penitenciarios a través de la instrucción 8/2014, que vino a actualizar y a revisar y a modificar algunas de las medidas que venían desarrollándose hasta ese momento, así como los perfiles de los internos que incluíamos en el grupo A, B y C recogido en esa normativa. Esta instrucción hizo visible la estrategia penitenciaria que, como les decía, desde muchos años atrás llevamos desarrollando en nuestra institución, pero que era desconocida por una parte significativa de la opinión pública. En esta instrucción se fija como principal objetivo la recogida, el análisis y la sistematización de un conjunto de datos y variables relevantes para poder detectar y acotar los posibles procesos incipientes o consolidados de radicalización en nuestros centros penitenciarios. Estos datos los extraemos a partir de las relaciones entre internos terroristas con otros internos, ya sean de grupos terroristas, de delincuencia organizada o de delincuencia común, a través del control de sus relaciones con el exterior, a través de las comunicaciones que contempla nuestra normativa penitenciaria, comunicaciones orales, escritas y telefónicas, y a través de cualquier otra actitud o comportamiento indiciario de prácticas constitutivas de riesgo. De todos estos aspectos, periódicamente la instrucción establece con un carácter semanal, pero también de manera puntual, los centros penitenciarios remiten a los servicios centrales toda aquella información recabada para que las unidades de los servicios centrales encargadas de la gestión de este fenómeno adopten las medidas pertinentes para su neutralización, erradicación o minimización de los riesgos. Una vez consolidado este proceso de detección e intervención, se implanta un programa marco de intervención y tratamiento de procesos de radicalización ideológica a través de la Instrucción 2/2016, con el objetivo principal de ayudar a estos internos a superar los planteamientos que sustentan su ideología totalitaria y promover su reintegración en la sociedad con la capacidad y voluntad de respetar la ley penal y los valores propios de un Estado social y democrático de derecho. A este programa dará referencia esta tarde mi compañera durante su intervención en el siguiente panel. Finalmente, en febrero de este año, de 2018, Instituciones Penitenciarias ha puesto en marcha, a través de la Orden de Servicios 3/2018, un nuevo instrumento de evaluación del riesgo de radicalización violenta con el objetivo de detectar y valorar aquellas variables que en los internos incluidos en los grupos A, B y C o de cualquier otro interno pudieran indicar un riesgo real de comisión de actos relacionados con el radicalismo violento. Paso ya a describir los riesgos a neutralizar desde o a través de la política penitenciaria. El medio penitenciario, como se ha citado a lo largo de las intervenciones de anteriores ponentes, puede constituir un entorno propicio para que individuos extremistas proclives a la utilización de la violencia intenten llevar a cabo procesos de radicalización y captación de otros internos para unirlos a su causa. En el ámbito de la prevención de la radicalización, la estrategia penitenciaria está orientada a la prevención y neutralización de estos riesgos. En primer lugar, la posibilidad de que internos extremistas, catalogados ya como tales por la tipología delictiva, de internos que están en prisión por la comisión de delitos de terrorismo, puedan llevar a cabo labores de proselitismo, captación y radicalización de la población reclusa. También intentos de cohesión de estos internos
destinados bien sea en el mismo centro penitenciario o en diferentes centros penitenciarios, y neutralizar el mantenimiento o inicio de relaciones entre internos procesados o condenados por delito de terrorismo, detenidos en el marco de la misma operación o de diferentes operaciones policiales. También tenemos que intentar neutralizar la posibilidad de que estos internos, durante su estancia en prisión, puedan seguir manteniendo o participando de alguna manera en la actividad delictiva que les ha llevado a prisión a través del mantenimiento de contactos con redes en el exterior. Otro de los riesgos, que tenemos que neutralizar es la posibilidad de que se organicen en nuestras prisiones grupos de presión para presionar, coaccionar o amenazar a otros internos, así como la posibilidad de que estos grupos puedan planificar y desarrollar dinámicas de lucha y desestabilización en los centros penitenciarios con el objetivo de menoscabar nuestra seguridad, el orden y la normal convivencia en nuestros establecimientos. Y asimismo, evitar o impedir que otros internos puedan participar en iniciativas de desenganche o de radicalización. También la posibilidad de que estos internos puedan organizarse para cometer atentados contra la integridad física de nuestros profesionales penitenciarios y, finalmente, para evitar el establecimiento de relaciones entre internos de estas organizaciones con internos pertenecientes a grupos u organizaciones de delincuencia organizada. En el punto ¿qué hacer o cómo actuamos para neutralizar estos riesgos? El primer objetivo, el objetivo general que se marca la institución penitenciaria es evitar la captación de nuevos terroristas a través de la prevención, detención y neutralización de los posibles de radicalización, procesos de radicalización que pudieran iniciarse en los centros penitenciarios, procurando su detección, neutralización y el desenganche de aquellos internos con una asunción arraigada de una ideología extremista. Los objetivos específicos serían neutralizar, en primer lugar, como citaba antes, a los potenciales sujetos radicales, catalogados como tales a través de la tipología delictiva, sometiéndoles a un control exhaustivo y limitando al máximo posible el contacto entre ellos y con otros internos y promoviendo su participación en los programas de tratamiento para que puedan superar los planteamientos que les llevaron a cometer el delito. Detectar, identificar y neutralizar a aquellos internos que, habiendo ingresado en prisión por otra tipología delictiva que nada tiene que ver con los delitos de terrorismo, pudieran ser o convertirse en agentes radicalizadores, bien porque ya presentasen ese perfil previamente a su ingreso en prisión, o bien porque durante su estancia en prisión se hubieran radicalizado. Por poner un ejemplo de estos casos, sin citar el nombre, sería uno de los internos que recientemente se ha visto implicado en la operación Escribano, un interno que desde el año 2004 le tenemos sometido a un especial seguimiento, interno que no ingresó por un delito de terrorismo, ingresó por un delito de asesinato de violencia de género, pero que llevamos 14 años focalizando nuestra atención en él porque hemos detectado que tiene un perfil especialmente radical. Otro de los objetivos es la identificación de variables de riesgo de radicalización para detección temprana de internos que pudieran estar recibiendo una influencia directa y nociva por parte de otros internos que se encontrasen en un especial estado de vulnerabilidad. Otro de los objetivos es preservar el orden, la seguridad y la convivencia en nuestros centros penitenciarios, promover la participación de internos extremistas en los programas de tratamiento con el objetivo de fomentar el respeto al orden social y los valores de convivencia de nuestro orden democrático, así como actitudes de disidencia hacia los comportamientos radicales con la finalidad de evitar la comisión de actos violentos, que puedan perpetrar actos violentos una vez que salen de nuestro sistema penitenciario, una vez que son excarcelados. Por otro lado, intentar desactivar también el fanatismo religioso como fuente de radicalismo violenta a través de una interpretación moderada de su religión y, finalmente, continuar optimizando los procedimientos que tenemos establecidos de coordinación y colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado, impulsando un intercambio bidireccional de información que posibilite un mejor control de estos internos, tanto durante su estancia en prisión como cuando son excarcelados. ¿Cómo hacemos frente a estos riesgos y pretendemos alcanzar los objetivos que acabo de citar? En primer lugar, uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia penitenciaria para alcanzar estos objetivos es a través de una política de dispersión de estos internos, política que se traduce, en primer lugar, en una adecuada distribución de estos, distribuyéndolos en diferentes centros penitenciarios, a través de una adecuada clasificación de estos, en el caso de internos pertenecientes a organizaciones terroristas, a través de su clasificación en primer grado penitenciario o la aplicación del artículo 10 cuando se trata de internos preventivos, con el objetivo principal de, en primer lugar, limitar las relaciones y limitar las actividades de estos internos con otros internos y también para ejercer un mayor control sobre estos internos durante su estancia en prisión. También llevamos a cabo una adecuada separación interior dentro de los propios establecimientos penitenciarios, procurando ubicar a estos internos en diferentes departamentos e incluso en diferentes celdas. Para llevar a cabo este primer pilar, es obvio que se necesita, y contamos para ello, con una red moderna, segura, de infraestructuras penitenciarias que se concreta en un total de 69 centros penitenciarios, que posibilita, como les decía, el llevar a cabo esta estrategia. Otro de los pilares fundamentales en nuestra estrategia son los recursos humanos. Recursos humanos que deben estar capacitados a través de unos planes específicos de formación para dotarles de las capacidades y conocimientos necesarios que les permita desarrollar su labor con la máxima eficacia posible, conforme a las competencias que tengan asignados en función de su puesto de trabajo. El control de estos internos se lleva a cabo a través de la observación de los mismos por parte de los profesionales penitenciarios que se encuentran desempeñando sus funciones en los diferentes departamentos, que observan modificaciones en sus comportamientos, actitudes, aspecto físico, participación en actividades, interrelación con otros internos, y así como a través del desarrollo de registros, requisas y cacheos que nos permiten detectar la existencia de material, de contenido extremista, o que hagan alusión o hagan apología de organizaciones o del terrorismo en general, tales como pueden ser publicaciones, soportes de audio, fotografías, recortes de prensa, etcétera. Otro de los pilares fundamentales es, como les citaba antes, el control de las comunicaciones de estos internos. En primer lugar, el control sobre las personas con las que comunican o solicitan comunicar estos internos, para detectar posibles relaciones entre ellos. Y, en segundo lugar, dentro de este ámbito, la intervención de las comunicaciones de estos internos, con el objetivo de detectar posibles consignas, amenazas o la posible emisión de datos que pudieran poner en peligro la seguridad de nuestros centros penitenciarios, de los trabajadores y de la sociedad en general. Y, finalmente, promover, actualizar y evaluar los programas de intervención y tratamiento específicos con el objetivo, como citaba antes, de contrarrestar las actitudes extremistas que pudiesen favorecer la germinación de comportamientos potencialmente peligrosos, que puedan trascender más allá de la mera estancia en prisión. La experiencia acumulada a lo largo de estos años con respecto a la implantación de estrategia, consideramos que ha ofrecido u ofrece resultados óptimos en la neutralización de este tipo de procesos, evaluación que extraemos de dos indicadores principalmente. El primero de ellos, la reincidencia delictiva de estos internos cuando son excarcelados, y el otro indicador sería el nivel o los índices de conflictividad que registramos en nuestros centros penitenciarios, que podemos catalogar como irrelevantes con respecto a aquellos incidentes en los que se ven implicados este tipo o esta tipología de internos. Por citar o para hacer referencia a uno de estos indicadores,
Desde el año 2014 al año 2018, solamente tenemos registrados 14 incidentes en los que se han visto involucrados estos internos, cuales se ha derivado algún tipo de lesión o agresión hacia los profesionales penitenciarios. Como conclusiones, y partiendo de lo anteriormente citado, podemos concluir que si el medio penitenciario no es el principal foco de radicalización violenta, las características inherentes al mismo pueden constituir un entorno propicio para que internos radicales puedan desarrollar, si no adoptamos las prevenciones y medidas necesarias, este tipo de procesos dentro de nuestros centros penitenciarios. Consideramos que estamos trabajando en la dirección adecuada, si bien debemos seguir estableciendo, mejorando y actualizando todos nuestros procedimientos, políticas de intervención, tanto en el ámbito de la seguridad como del tratamiento, detectando nuestras debilidades y promoviendo y mejorando nuestras fortalezas. La formación de nuestros profesionales, como decía antes y ha citado a alguno de los ponentes, se muestra como uno de los pilares más importantes y fundamentales para hacer frente a las nuevas amenazas y por ello es necesario que potenciemos nuestros planes de formación, desarrollando planes de formación específicos y generales para capacitar a nuestros profesionales que les permita desarrollar su labor con mayor eficacia. Debemos seguir revisando, actualizando y mejorando nuestros sistemas de captación y análisis de información para adaptarnos a la evolución de este fenómeno y de la posible irrupción de otros extremismos violentos que nos ayuda a entenderlos, identificarlos y neutralizarlos en una fase incipiente. La lucha eficaz contra el terrorismo y la radicalización violenta requiere un adecuado engranaje, colaboración y coordinación entre todos los organismos implicados. Asimismo, la cooperación internacional se muestra como un elemento de gran relevancia para ayudarnos a afrontar con garantías de éxito nuestros objetivos en este ámbito. La detección de un único sujeto que pudiera haberse involucrado o participar en la comisión de un atentado terrorista una vez excarcelado habrá hecho que merezca la pena todos nuestros esfuerzos. Para finalizar, quiero aprovechar esta oportunidad para poner en valor nuestro sistema penitenciario, que creo que se encuentra a la cabeza con respecto a otros países de nuestro entorno, tanto a nivel de experiencia, por desgracia, en la gestión de presos terroristas, como a nivel de estrategia, infraestructura y capacidad profesional de todos los profesionales penitenciarios. Y también quiero reconocer públicamente la labor que diariamente desarrollan los funcionarios en general, pero particularmente los funcionarios que forman parte de los grupos de control y seguimiento de internos que, como le decía antes, desde el año 2004 desempeñan un papel fundamental en nuestra organización para la detección y neutralización de estos procesos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Sin perder más tiempo, pasamos a la última de las presentaciones de esta mesa. Como ustedes saben, Cataluña tiene las competencias penitenciarias propias, por lo que es completamente pertinente que nos expliquen cómo organizan nuestras preguntas de hoy, ¿no? ¿Qué se hace y cómo se hace en el ámbito catalán? Muchas gracias, Manel. ¿Se me oye? Muchas gracias al Real Instituto Elcano por la invitación. Colaboramos habitualmente. El trabajo con Carola y con Fernando es habitual y les quiero agradecer que cuenten con nosotros en estas jornadas o en el trabajo continuo. Evidentemente, tal como ha dicho la presentadora del panel, para muchos de ustedes lo sabrán, pero para aquellos que no lo sepan, Cataluña es la única comunidad del Estado que tiene competencias propias en materias penitenciarias. Tenemos competencias a nivel de organización y de ejecución penal, es decir, compartimos la misma Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento de Ejecución, dado que no tenemos competencias legislativas en esta materia. Pero sí que tenemos competencias organizativas, lo cual quiere decir que
todos los programas y toda la organización de personal y modelos de gestión y de organización nos son propios. Dicho esto, y quisiera aprovechar, el ser una organización penitenciaria pequeña, tenemos 8.500 presos, y de una comunidad próxima tenemos 10 centros penitenciarios a una distancia máxima de 1 hora, hora y media de la más distante, nos permite desde los servicios centrales gestionar la información de forma más directa. Pero sí que quería, eso nos ha permitido, ser una organización penitenciaria propia, nos ha permitido participar en foros internacionales y quisiera aprovechar en este ámbito para hacer un reconocimiento a instituciones penitenciarias del Estado. Cuando nosotros vamos a reuniones internacionales sobre radicalización con otros sistemas penitenciarios, encontramos que la información que nos dan otros países, están bien trabajadas, pero no llegan al nivel de formación y trabajo y de la experiencia que nuestros compañeros del Estado tienen en materia antiterrorista. Y eso es un tema que se tiene que reconocer. Cataluña tiene, a nivel de trabajo antiterrorista, un bagaje muy corto, porque no hemos tenido grandes grupos de ETA, hemos tenido algunos internos de ETA en la etapa final, pero muy pocos, y no tenemos un trabajo directo históricamente sobre condenados por terrorismo o procesados por terrorismo. Y eso tiene que ver por la organización judicial del Estado. Como ustedes saben, este tipo de delitos se juzgan y se instruyen a través de la Audiencia Nacional con sede en Madrid. Y, por tanto, a pesar de que Cataluña es una de las comunidades donde más operaciones antiyihadistas se han realizado en el Estado, esas personas implicadas en estos tipos de delitos, sobre todo en la fase de instrucción, están en prisiones que dependen de la Administración del Estado. Y en algunas ocasiones, una vez condenados, a través de los acuerdos de coordinación, son trasladados a Cataluña si tienen vinculación familiar allí. Pero son escasos. Pero sí quiero reconocer ese trabajo porque su experiencia nos parece de un nivel altísimo en Europa. Y lo digo con orgullo de compañero. No somos la misma organización, pero creemos que si en Europa hay alguna organización penitenciaria preparada para hablar de radicalización, es instituciones penitenciarias que dependen del Ministerio del Interior. Y dicho eso, quiero hacer otra matización importante. Las realidades penitenciarias son diferentes. Los efectos que produce la prisión y la captación y los procesos de radicalización son similares en todos los sistemas penitenciarios, pero las realidades sociales no. Por lo tanto, nuestro modelo penitenciario y nuestro modelo de intervención es diferente al resto del mundo y nosotros lo hemos construido a nuestra manera, con nuestra problemática y nuestras necesidades. Si no va mal, vale. Nosotros hemos partido para construir nuestro modelo de intervención en la radicalización de un modelo de radicalización que nos parece clave. En todo proceso de radicalización se dan factores personales, factores situacionales y ausencia de factores sociales protectores. Este es un modelo clásico. La lucha antiterrorista inglesa lo utiliza como elemento clave en su estrategia y nos pareció adaptable a nuestro modo de trabajo. Factores situacionales. Evidentemente, la presencia de una ideología extremista y de personas influyentes sobre esta ideología. Factores personales, un elemento clave, la vulnerabilidad. Ese es la influenciabilidad. Son factores que se dan en las prisiones, por no decir el tercer factor, que es la ausencia de factores sociales protectores. A la vista de este modelo, ya se ha dicho aquí, no reiteraré, esos factores se dan claramente en prisión. Tenemos los factores personales, cuando se entra en prisión, sobre todo los primeros ingresos, hay unos procesos de crisis de identidad clara, necesidad de cambio. Se ha insistido en esa idea de cuánto el acceso a la religión como un elemento de cambio en internos que ingresan en prisión. Eso no nos pasa solo con los internos musulmanes. Nos ha pasado clásicamente con más internos. Es un fenómeno propio de la prisión, de la crisis, la necesidad de cambio, la reflexión personal. Un elemento situacional clave es que en la prisión, el individuo que entra, ya existen grupos cercanos a él, culturales, que tienden a traerle a esa presión grupal de que no actúe fuera de su grupo de referencia. Evidentemente, es clásico en las prisiones que la gente intente agruparse por identidades culturales.
No hemos llegado a modelos de sistemas penitenciarios del mundo donde la gente está territorializada en la prisión. Es decir, aquí no tenemos espacios para latinos o espacios para... Pero sí que se agrupan en celdas, se agrupan en actividades y se agrupan en la actividad religiosa, básicamente. Y evidentemente la prisión produce un desarraigo familiar. Y más en estos procesos y en este tipo de sujetos que entran en proceso de desradicalización. Piensen que en Cataluña, en nuestras prisiones, tenemos un 44% de internos extranjeros. Una tasa muy alta. Y que de todo el grupo de extranjeros, el 32% aproximadamente son de origen musulmán. En total, para que les hago ya el cálculo, tenemos un 14% de internos que, digamos, siguen de religión musulmana, o siguen los ritos. Evidentemente, muchísimos de ellos no tienen vinculación familiar. Por ejemplo, que estamos observando actualmente. Se está dando todo este fenómeno de los jóvenes que vienen sin los MENA, menores no acompañados. Este tipo de internos, este tipo de chavales que son amparados por los servicios de protección social, en un momento determinado cometen delitos. No tenemos ninguna referencia familiar. En la prisión, y algunos nos están entrando ya, son vulnerables totalmente a procesos. Sobre esta idea y sobre otra idea que hemos construido nuestro modelo. ¿Cuáles son las referencias y las recomendaciones internacionales de cómo debe ser el sistema penitenciario para abordar la radicalidad? Nosotros hemos hecho un resumen sobre las Red Run, una red que trabajan muchos de ustedes y que conocerán en su grupo de Prison and Probation. Quiero agradecer a Ángel, compañero de instituciones penitenciarias, su colaboración que nos permite asistir a estas reuniones porque él coordina este grupo. Las recomendaciones del Consejo de Europa y las recomendaciones penitenciarias de UNDOC, que es la Organización de Naciones Unidas para la Organización del Delito y Crimen Organizado. Las recomendaciones generales siempre son las mismas. Los sistemas penitenciarios, para contrarrestar el extremismo violento, requieren un régimen penitenciario justo. Y esto es evidente. Claro, desde la Europa occidental nos parece una perogrullada, pero incluso en la Europa occidental hay algunos cuestionamientos sobre este régimen penitenciario justo. Y de hecho, el Consejo de Europa, a través de su organismo de control de derechos humanos, llama la atención a diversos países. Crear un entorno seguro. Para nosotros eso es clave. Entendemos que el sistema penitenciario tiene que ser un sistema de seguridad. Pero el enfoque de seguridad que demos a nuestro sistema penitenciario no puede ser un sistema de seguridad de control total. Necesitamos un sistema de seguridad dinámica donde el funcionario penitenciario interaccione directamente con el interno. Se tiene que promover relaciones constructivas entre el personal y los internos. La formación del personal es clave. Luego hablaré un poco más de estos datos. Y el equilibrio entre la disciplina y la atención de las necesidades del interno. Los sistemas de control penitenciario total, donde la seguridad es el único elemento, lo único que generan son conductas violentas. Y por lo tanto, en los procesos de radicalización aproximan a este tipo de comportamientos. Un elemento clave que nos parece fundamental es el tema del afloramiento de los vínculos prosociales de los internos con la persona de su red social. Y si no tienen red social, trabajar con entidades de voluntariado. Y si tenemos la oportunidad de trabajar con entidades de voluntariado musulmanas, si es necesario, que es necesario, evidentemente. Diseñar modelos de intervención. En todas las recomendaciones internacionales es un elemento fundamental, porque sin oportunidades nadie va a salir de estos procesos. Y no todos nuestros internos en proceso de radicalización son ya terroristas, son procesos de radicalización. Por lo tanto, demos oportunidades para que no pasen al acto. Crear un contexto preventivo de procesos de radicalización e influir en los procesos de desradicalización. Lo resumo básicamente, ya a esta distancia empiezo a fallarme, me tendré que graduar las gafas otra vez. Básicamente lo que se plantea en las recomendaciones internacionales es un enfoque preventivo y de reintegración. Actuaciones preventivas, la detección temprana donde nosotros incidimos sumamente,
evaluación e intervención especializada y reintegración social. Este es todo el proceso que creemos que debemos desarrollar en nuestro sistema. Esto es la teoría, vamos a ver cómo nosotros intentamos plasmarlo en la práctica. Este es nuestro modelo en estos momentos. Tenemos un sistema de detección y control, tenemos un programa de prevención y estamos trabajando en un programa, y digo estamos trabajando porque hemos iniciado ahora el proceso un poco más elaborado, en un proceso que se llama PREPERC de reintegración. Este es el área de información y seguridad, este es el área de inteligencia penitenciaria que dirijo yo y que el Sistema Penitenciario Catalán creó en el año 2004 a raíz de los atentados de Madrid. Desde el 2004 nosotros detectamos, ya había elementos, que la prisión era un elemento donde se podía dar situaciones de radicalización e influencia. De hecho, en los atentados de Madrid hay datos que apuntaban así y no insistiré desde entonces. Pero sí que es verdad que el área trabajó de una forma con muy pocos casos hasta el 2010, 2011, cuando el fenómeno ISIS empieza a ser un fenómeno importante. El primer modelo de trabajo, el primer manual, lo elaboramos en el 2010 con un manual de indicadores y siempre trabajamos con indicadores de detección. Es decir, nosotros no tenemos una masa crítica de internos terroristas, tenemos muy pocos, hay fases en que no tenemos ninguno, ahora tenemos alguno, y por lo tanto trabajamos con procesos de radicalización y por lo tanto trabajamos con indicadores. Evaluamos niveles de riesgo, tenemos también 3 niveles, 1, 2 y 3, pero no son en función de las características delictivas, sino en función del riesgo para la seguridad, digamos, pública. Es decir, puede ser que haya un interno que está en un proceso de radicalización muy inicial, le quedan 6 meses de condena y está a punto de salir, esos 6 meses, y por lo tanto incrementamos el nivel de seguimiento para valorar el riesgo. Por lo tanto, nuestros niveles no son estáticos, sino son niveles de evaluación de riesgo. Y sobre esos niveles de evaluación de riesgo establecemos nuestro sistema de supervisión. Nosotros básicamente, en mi área, canaliza toda la información que aparece en los centros penitenciarios, la analizamos, la interconectamos. ¿Y qué quiere decir que la interconectamos? Que si tenemos un interno de seguimiento de nivel 3, al cual cada mes le hacemos una evaluación, recogemos toda la información que nos pasa al centro, analizamos todas las conexiones de sus llamadas, no intervenimos las llamadas, pero analizamos a los números de teléfono que llaman, comprobamos si otros internos llaman a esos números de teléfono, o sea, trabajamos en la inteligencia y en el análisis. Y en función de esa información que obtenemos, la coordinamos a partir del 2015 en el proyecto PRODERAI, que es un proyecto de detección de radicalización islamista en ejecución penal. Esto lo realizamos con la Policía de la Generalitat de Cataluña, Mossos d'Esquadra. Mensualmente tenemos una mesa de coordinación, es decir, tenemos un canal de información continuo, nosotros trabajamos continuamente en interacción con la Comisaría General de Información. Este programa es común, no es que nosotros le pasemos la información a la policía y ellos la trabajen, no, es que la información que pasamos y coordinamos con Mossos d'Esquadra en este programa la analizamos mutuamente. Y cualquier elemento que parezca de la información policial es transmitido inmediatamente a la prisión. Y realizamos otro tema importante, que es la formación del personal. Sobre esto, claro, nosotros tenemos 4.500 funcionarios y todos nuestros funcionarios quisieran tener una formación muy especializada. Pero no podemos hacer especialistas a todos nuestros funcionarios. Entonces, tenemos un curso de formación básica de 5 horas, por el cual han pasado ya 1.500 de nuestros funcionarios. Y tenemos un curso de formación especializado ya de 20 horas para mandos intermedios, por el cual han pasado ya cerca de 250 mandos intermedios. Y repetimos cada año. La idea clave de esta formación es conocimiento del fenómeno de radicalización, operativización de los indicadores y canalización de la información. Vale. ¿Quién forma parte de estos seguimientos?
internos que ingresan por delitos relacionados de carácter terrorista o conectados, aquellos que la información policial nos dice que tienen relación con grupos radicales. Es habitual que nos ingresen internos por delitos comunes que en su ámbito social o en su ámbito o están en seguimiento policial porque están conectados en el exterior con algún radical, y esa gente entra en prisión por otro tipo de delitos. La policía nos avisa, Mossos de Escuadra nos avisa, y nosotros lo incluimos en seguimiento. En algún caso, no solo la policía, sino también los servicios de inteligencia. Quiero decir que nosotros trabajamos en este programa con Mossos de Escuadra, porque la Policía de la Generalitat de Cataluña, pero nos coordinamos y trabajamos también con los servicios de información de la Guardia Civil y Policía Nacional. Es decir, no somos excluyentes, aunque en el programa, por obviedad, trabajamos con la Policía de la Generalitat. Y luego el tercer elemento por el que incluimos internos es porque aparezcan indicadores. Tenemos un protocolo de detección de indicadores, y con la aparición de un indicador analizamos el primer caso y en función de que aparezcan más indicadores de conducta, lo vamos analizando más. Es decir, podemos cambiarlos de nivel, cada X tiempo se revisa el tema. Es importante saber qué hacemos organizativamente. Nosotros trabajamos con procesos de radicalización interpretado. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no estamos clasificando terroristas. Por lo tanto, nosotros nos debemos a un régimen de legalidad. El mero procesamiento cognitivo de radicalización no constituye un delito. Solo el paso al acto es el que constituye el delito. Por lo tanto, nosotros en estos procesos y en estos niveles de seguimiento solo ejercemos una labor de seguridad y de prevención sobre posibles actuaciones futuras. Pero en la prisión, mientras no cometan conductas irregulares o delictivas, no tomamos medidas concretas más allá del seguimiento y supervisión. ¿Que muchos internos saben que están en supervisión? Seguro, porque ellos observan que el personal penitenciario recoge información suya y que hay funcionarios que lo hacen muy bien, pero algunos también lo hacen mal. Pero no tenemos ningún tipo de restricción. Entendemos perfectamente que otros sistemas penitenciarios separen, agrupen. No somos quien para... A nosotros nos funciona esto. No tenemos limitaciones. Y tampoco, hoy por hoy, a los pocos internos que nos han ingresado por delitos relacionados con terrorismo. No lo hemos hecho. No hemos aplicado régimen cerrado. Si ya no venía en régimen cerrado, no lo hemos aplicado. No les hemos ejercido separaciones. Hemos elegido una prisión para separarlos, tampoco lo hemos hecho. Si su vinculación familiar está en Barcelona, está en una prisión del área de Barcelona. Lo único que hacemos es incrementar el seguimiento, observar continuamente, pero no les ponemos limitaciones. Actualmente estamos, luego seguiré, porque si no, no avanzaré. Eso es muy importante porque creemos, ya voy rápido, entonces acabo. Creemos que hemos observado en algunos jóvenes que han detectado, sobre todo por esos jóvenes, que han detectado que les estábamos observando una cierta estigmatización que les ha incrementado su proceso, digamos, su verbalización de radicalización. Ahora estamos en un tema importante que es el programa ARREL. ¿Qué hemos visto? Nosotros trabajamos sobre detección de procesos ya existentes, porque la gente presenta indicadores, porque tenemos información. Pero nuestro núcleo de trabajo real, y esto es un grupo muy reducido, es un grupo de especializado y de inteligencia, pero nuestro trabajo fundamental es prevenir, es decir, es retirar y detectar los vulnerables que no han tenido todavía contacto con estos grupos radicales. Y eso es lo que hacemos con el programa ARREL. Prevenir los procesos de radicalización en los internos de riesgo. Para no estigmatizar a los internos musulmanes, es un programa que va dirigido a detectar vulnerabilidad a cualquier persona que ingresa en prisión y que pueda radicalizarse, ya sean procesos yihadistas, ya sean procesos de ultraderecha o algo que nos pasa mucho, que es radicalización y aproximación a bandas latinas. Tenemos muchos internos que forman parte de bandas latinas y de esa forma el programa de ARREL de detección de vulnerabilidad y de prevención de la radicalización no estigmatiza un tipo de cultura. Así lo vemos. Bueno, tenemos aquí... tenemos un proceso de detección. Aprovechamos que, es decir, más allá de nuestros trabajos en seguridad, nuestro personal de rehabilitación para detectar la vulnerabilidad.
desarrollamos un programa individual específico para estos internos, intensificamos las tutorías con este tipo de internos vulnerables y les diseñamos en sus programas de tratamiento relacionados con su actividad delictiva determinados módulos de prevención de la radicalización. Por ejemplo, tenemos un programa de acogida especializado donde ya formamos a nuestro personal de ese programa para detectar vulnerabilidades. Tenemos programas de mediación intercultural, tenemos una guía de respeto de la actividad religiosa. Voy a avanzar, voy a tener que, pues si no sé, es muy tarde para ustedes y para nosotros se me ha alargado un poquito. Y lo que realizamos es todo un sistema de prevención primaria muy especializado. Porque entendemos que nuestro trabajo será más fácil si cuando tenemos aquella persona que ya tiene indicadores de vulnerabilidad psicológica sin protección social, ya no le dejamos, trabajamos esos primeros pensamientos cognitivos de aproximación a la radicalización. Eso lo podemos hacer porque no tenemos delitos de terrorismo. Si tuviéramos 50 o 100 internos terroristas, trabajaríamos en otra línea. Es lo que tenemos. Y actualmente trabajamos en otro proyecto que es una multiagencia, porque uno de los temas clásicos en el sistema penitenciario es trabajar muy bien en prisión. Si no conectas con la comunidad, tu trabajo a veces se queda bastante anulado. Estamos trabajando en un programa de multiagencia donde queremos trabajar con los ayuntamientos de Hospitalet y Terrassa para trabajar de forma coordinada la excarcelación de aquellos internos que han de nivel 3 de radicalización. Es decir, no solo trabajar desde el punto de vista de seguridad con mozos, sino también facilitar el proceso de reintegración social. Y tenemos un interno condenado por un delito de captación terrorista, que es el caso que estamos trabajando como caso N1, y crearemos un mentor, porque creemos que los programas de mentoring son los que mejores resultados están dando en la reintegración. Siento haberme extendido tanto, pero espero que les haya interesado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos justos de tiempo, pero no por causa de los ponentes, que todos se han circunscrito a su tiempo muy bien, y lo cual es de agradecer. Teníamos algunas preguntas heredadas, como bien saben los presentes, y alguna nueva que en algún momento. Ahora recogemos las nuevas, si les parecen. Aquí delante hay una. Las anteriores las leo muy brevemente porque creo que todas ellas están contestadas. Una era sobre sobre medidas que se proponen para trabajar en términos de seguridad y en el ámbito terapéutico en prisiones. Creo que ha sido contestada desde los diferentes ámbitos o diferentes países y lugares que han presentado sus modelos. Y luego hay otra sobre medidas de reinserción, rehabilitación, que probablemente esta la dejo para la mesa siguiente. Hay una que tiene que ver con medidas para solucionar la reincidencia. En algunos casos hemos visto que no hay reincidencia o apenas reincidencia, y en otros se ha comentado brevemente también la reincidencia. Una era sobre medidas en general, y sí que hay una que me gustaría de Antena 3, de un medio de prensa, que me gustaría reformular. La pregunta decía qué se está haciendo mal en Europa en estas cuestiones de prevención yihadista, pero yo la cambiaría. Si pudiésemos decir por dónde tenemos que ir, y pido a los ponentes si puede ser, ¿no?, por dónde hay que ir, cuál sería su prioridad. Si pueden adelantar la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, ¿cuál dirían que debe ser la prioridad en este ámbito de prevención de radicalización en Europa? Si alguno de ellos se aventura, pues muchas gracias. Mientras recojo las siguientes. Vale, y la otra pregunta que debemos poner en la mesa es, leo textualmente, ¿qué elementos son los que se consideran
y ahí no entiendo muy bien la palabra, pero cómo se considera que hay que trabajar cuando el individuo está ya en un proceso de radicalización sin caer en categorizaciones básicas. Yo creo que tiene que ver un poco con la estigmatización que planteaban en el último lugar. Pues esas serían las dos preguntas que en este momento tenemos y, bueno, pues si cualquiera de los ponentes la quiere contestar. La primera era sobre lo que pasa en prisión solamente, o más... Era genérica. All right. I'll briefly tackle. Me voy a referir a la radicalización en Europa. Como dice el moderador, esta pregunta va más allá de las prisiones. Y creo que lo primero que hay que reconocer es que la radicalización es algo de lo que empezamos a hablar a principios de los años 2000, pero es algo que empezamos a trabajar solo en algunos países, el Reino Unido, Dinamarca, los Bajos. Fueron los precursores a la hora de diseñar políticas para responder al fenómeno de la radicalización. Para muchos otros países se trata de algo muy reciente. Bélgica, por ejemplo, que es el caso que conozco mejor. Pues Bélgica empezó a trabajar en materia de radicalización en el 2013 o 2014 y la palabra ya existía desde los años 90, pero no se habían tomado medidas para hacer frente a la radicalización. Cuando se hablaba de prevención en los años 90, a principios de los 2000, en la mayoría de los países prevención significa prevenir un atentado, pero la prevención de la radicalización es algo mucho más reciente. Y de lo que se trata es de darle más autonomía a nivel local a los municipios, a la policía municipal, y también se trata de trabajar con los ciudadanos a nivel local. Y esto es algo que hemos aprendido en los últimos años y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Y por último, yo diría, y esto tal vez les parezca un poco raro, yo diría que con la caída del califato y con el canto victorioso de algunos, tenemos que ser un poco cautelosos, porque esto lo hemos visto ya en el pasado. Hemos visto que cuando disminuía la amenaza terrorista, como está ocurriendo hoy, y Bélgica ha rebajado su nivel de amenaza este año, a medida que baja la amenaza terrorista, existe una tentación de dirigir los recursos a otras prioridades que no faltan. Esto se llama el cansancio de la lucha contra el terrorismo. Y desgraciadamente la prevención de la radicalización podría ser una de las primeras víctimas de esta fatiga. Y a veces ya veo señales precoces de que eso vaya a ocurrir. Tenemos que ser muy cautelosos. Y esa sería mi advertencia, la advertencia que quisiera lanzar aquí. Por ahí. Manel. Yo contestaría la segunda pregunta. Uno de los elementos clave a nosotros sobre cómo trabajar con aquellas personas que están en proceso de radicalización para no estigmatizarnos es una de las preguntas que nos repetimos bastante cuando hacemos grupos de trabajo de nuestro abordaje de los programas. Actualmente
Creemos que la forma en que vamos a abordarlo, porque es la que hemos elegido para empezar a trabajar ya con... Hasta ahora solo estamos trabajando con detección y control y queremos pasar ya a trabajar con programas de reintegración. Claro, si queremos trabajar con programas de reintegración de algunos internos que están en proceso de radicalización, les tendremos que decir que les consideramos radicalizados, si no será muy difícil abordar el problema. Y en eso creemos mucho en los modelos de mentoring, es decir, buscar un elemento en la comunidad o a través del grupo de multiagencia que vincule con el interno. Eso es un tema que es clásico en todos los modelos de tratamiento de la delincuencia. Los mejores programas son aquellos donde el delincuente vincula, el modelo del apego, que se está trabajando mucho últimamente, donde se crea un vínculo adecuado con el proceso de intervención. Creemos que los datos que tenemos son los que apuntan por aquí y, por lo tanto, este es el modelo que trabajaremos. Evidentemente, en el proceso de radicalización yihadista, queremos contar con mentorings, con mentores del ámbito musulmán y estamos trabajando con las comunidades locales para que nos aconsejen quiénes son las entidades que nos pueden proporcionar estos mentores. En relación con respecto a esta misma cuestión, nosotros manejamos, y así he citado antes en el manual que hicimos, etcétera, una serie de indicadores que no estigmatizamos a los internos cuando detectamos la presencia de un solo o uno de estos indicadores. Esos indicadores lo que nos hacen es alertarnos sobre ese interno para focalizar nuestra atención y la labor de nuestros recursos humanos sobre unos internos concretos que nos permita ejercer un mayor control sobre los mismos. Entonces, inicialmente, esos internos se detectan indicadores que pueden ser participación en incidentes que tengan un componente religioso, internos que hemos detectado en alguna ocasión que intentan dirigir actos de culto, rezos colectivos, al margen de lo que tenemos establecido en la administración penitenciaria. Algún interno que en la revisión de la celda detectamos la presencia de algún elemento que pueda tener contenido religioso o extremista. Entonces, inicialmente, estos internos los ponemos, utilizando un término a lo mejor no muy apropiado, en capilla, ¿vale?, para extremar nuestro control sobre los mismos al objeto de determinar en un futuro la posibilidad de valorar su inclusión en alguno de los grupos que tenemos en esa instrucción. Pues muchas gracias a los cuatro, muchas gracias por la interesante mañana sobre el informe que han presentado en primer lugar los investigadores del Programa de Terrorismo Global, que ya está disponible en la página web para todos aquellos que lo quieran ver, y muchas gracias a las cuatro personas que nos han contado sus modelos, sus acciones, sus ideas y la implementación de acciones que tienen en este momento para la prevención de la radicalización. Nos vemos de nuevo aquí después de la comida a las 4 de la tarde. Gracias a todos los presentes.